Todos se burlaban cuando este cazador decidió explorar un rincón olvidado del bosque, pero lo que encontró bajo tierra lo dejó paralizado. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Durante años, aquel bosque remoto había sido para él algo más que un simple territorio de caza. No figuraba en mapas turísticos ni en folletos de rutas naturales, y ni siquiera los viejos del pueblo sabían señalar con precisión cómo llegar hasta allí. Era un espacio que se revelaba únicamente a quienes aceptaban perderse, a quienes estaban dispuestos a atravesar caminos que ya no eran caminos y a leer el terreno como si fuera un libro escrito con hojas secas, raíces expuestas y silencios densos. Para él, aquel lugar no representaba un desafío ni una aventura, sino una forma de orden. En un mundo que se le había vuelto cada vez más ruidoso y arbitrario, el bosque era el único entorno donde todo seguía reglas que todavía podía comprender. Tenía poco más de 40 años, una edad suficiente para haber abandonado la impulsividad y demasiado joven para permitirse la ilusión de que nada podía alcanzarlo. Su vida se había ido moldeando alrededor de hábitos estrictos, de un respeto casi reverencial por los límites que imponía la naturaleza. Nunca había considerado la caza como un deporte, y menos aún como una demostración de poder. Era para él una disciplina silenciosa, una conversación sin palabras, con el entorno en la que cada paso debía ser justificado. Sabía que el bosque castigaba a quienes lo trataban como un escenario y no como un sistema vivo. Y esa certeza había guiado cada una de sus decisiones desde que, siendo joven, había cometido errores que todavía recordaba con un estremecimiento involuntario. A su lado avanzaba el perro, no como un acompañante afectivo, sino como un socio entrenado, un organismo atento que completaba lo que a él mismo se le escapaba. No intercambiaban órdenes ni miradas innecesarias. La relación que habían construido se basaba en la observación constante, en una lectura mutua que prescindía de gestos teatrales. El animal se movía unos pasos por delante, deteniéndose solo lo imprescindible, con una economía de movimientos que revelaba años de práctica conjunta. Aquella mañana, como tantas otras, el hombre había elegido un área que quedaba lejos de cualquier sendero mantenido, una zona a la que solo se podía acceder siguiendo antiguas pistas forestales ya casi devoradas por la vegetación. El trayecto hasta allí había sido largo y deliberado. Primero, el coche hasta donde el asfalto se convertía en grava irregular, luego la grava en barro y finalmente el barro en nada. Después de ese punto no quedaba más que avanzar a pie, sorteando troncos caídos y arbustos cerrados, hasta que incluso la noción de dirección se diluía en una maraña de referencias internas. El aire estaba cargado del olor profundo de la tierra húmeda y la madera envejecida, y la luz del sol apenas conseguía filtrarse a través de una copa densa que descomponía el día en manchas irregulares sobre el suelo. Todo allí parecía diseñado para borrar huellas, para impedir la presencia de quienes no supieran escuchar. Durante los primeros minutos, el hombre experimentó esa sensación tan conocida de control absoluto. Sus pensamientos se ralentizaron, los sonidos se ordenaron en capas reconocibles, y cada paso encontró su lugar en una coreografía interior que llevaba décadas perfeccionando. Observó la dirección del viento, la ausencia de pájaros en ciertas zonas, la forma en que la humedad se acumulaba en los huecos más bajos. Nada se salía de lo esperado. El bosque, como tantas veces, le ofrecía la ilusión de que el mundo todavía podía ser descifrado. Fue entonces cuando el perro alteró ese equilibrio. Al principio el cambio fue casi imperceptible. El animal comenzó a detenerse con mayor frecuencia, bajando el hocico hasta tocar el suelo y aspirando el aire con una intensidad distinta a la habitual. El hombre lo notó, por supuesto, pero no reaccionó de inmediato. En su experiencia, las reacciones impulsivas eran la antesala de los errores, y ningún comportamiento aislado merecía aún una respuesta. Ajustó ligeramente el ritmo, permitiendo que el perro explorara con más libertad sin romper el silencio que habían mantenido desde el inicio de la jornada. A medida que avanzaban, sin embargo, las pausas se hicieron más largas. El perro empezó a describir pequeños círculos alrededor de ciertos puntos, no siguiendo una pista viva, sino anclándose a algo que parecía inmóvil.
Su cola se tensó con un gesto casi imperceptible, y las orejas se inclinaron hacia adelante con una concentración que el hombre no asociaba con la caza de una presa. No había ladridos, no había explosiones repentinas de energía. Había, en cambio, una atención fija que no encontraba explicación inmediata. El hombre se detuvo y dejó que el bosque recobrara su presencia a su alrededor. Escuchó durante varios segundos, intentando separar el murmullo de la vida vegetal del latido propio, que comenzaba a volverse más evidente. No oyó nada fuera de lugar. Aún así, algo en la postura del perro le resultaba incongruente con el contexto. Aquella no era la forma en que reaccionaba ante un animal cercano ni ante un rastro reciente. Era como si el suelo mismo hubiera comenzado a reclamar atención. Se agachó y examinó la zona con mayor detenimiento. A simple vista, todo parecía normal, pero su mirada entrenada fue captando detalles que no encajaban del todo. El suelo presentaba una compactación irregular, demasiado uniforme para ser producto del paso de un animal. Las hojas, en un área concreta, estaban dispuestas con una simetría que el azar raramente conseguía imitar. No era un rastro evidente, sino una suma de anomalías leves que, combinadas, formaban un patrón inquietante. El perro regresó una y otra vez al mismo punto, aspirando con una meticulosidad que rozaba lo obsesivo. No estaba siguiendo un olor que se desplazara, sino intentando interpretar algo fijo, incrustado en la tierra. El hombre sintió una ligera presión en el pecho, no como una alarma, sino como el reconocimiento de una interferencia humana. Aquello no pertenecía al lenguaje del bosque. Con cuidado, apartó la primera capa de hojas, procurando no dispersarlas en exceso. Bajo ellas, la tierra parecía más firme, y al retirar un poco más, descubrió el borde de algo sólido. Era madera, vieja pero inconfundiblemente trabajada. Continuó despejando el área con movimientos lentos, casi ceremoniales, hasta que la forma comenzó a revelarse con claridad. No se trataba de restos caídos, ni de un objeto olvidado por el tiempo. Las tablas estaban dispuestas con un propósito, encajadas entre sí de una manera que solo podía atribuirse a manos humanas. Hizo una pausa y dejó que la quietud se asentara de nuevo. El bosque permanecía indiferente, como si no tuviera intención alguna de delatar lo que ocultaba bajo su superficie. Esa indiferencia le produjo un escalofrío inesperado. Por primera vez en años, la familiaridad del entorno se vio interrumpida por una sensación de intrusión, como si hubiera descubierto un pliegue oculto en un mapa que creía conocer de memoria. Se incorporó lentamente y examinó el área circundante, buscando señales de pasos recientes, de ramas rotas, de cualquier indicio que sugiriera la presencia de otra persona. No encontró nada evidente. El aislamiento del lugar parecía intacto, y sin embargo, el objeto bajo la tierra era una prueba tangible de que alguien había estado allí, trabajando con paciencia y previsión. El perro se situó a su lado, esta vez más cerca que antes, con la cabeza inclinada hacia el punto despejado. Su respiración era regular, pero el cuerpo transmitía una tensión contenida, como si el animal no supiera cómo interpretar aquello que se filtraba desde el subsuelo. El hombre apoyó la mano sobre la superficie recién descubierta y sintió la resistencia de la madera bajo sus dedos. No era un resto arqueológico ni una trampa improvisada. Era una estructura diseñada para ser abierta y cerrada, para existir sin ser vista. La noción de frontera se hizo presente de forma abrupta. Comprendió que, si seguía adelante, dejaría atrás el territorio seguro de la observación para adentrarse en algo que no había buscado y que no sabía nombrar. Permaneció allí unos instantes, con la mano aún apoyada sobre la madera, respirando el aire cargado del bosque y escuchando el murmullo distante de hojas y ramas. Nada en ese sonido habitual podía prepararlo para lo que intuía bajo sus pies. Aún así, no retiró la mano. En su interior, la disciplina que lo había acompañado durante toda su vida comenzó a desplazarse lentamente hacia otra forma de atención, más amplia y más peligrosa. No había salido esa mañana en busca de secretos, pero el bosque, con su indiferencia milenaria, acababa de ofrecerle uno. Y aunque todavía no lo sabía, la caza que había planeado con tanta rutina ya había terminado. En su lugar, algo distinto empezaba a tomar forma, silencioso e inevitable,
esperando ser reconocido. La mano del hombre permaneció unos segundos más sobre la madera, como si ese contacto pudiera explicarle lo que la vista todavía se negaba a aceptar. El bosque seguía inmóvil, indiferente, entregándole la misma respiración vegetal que siempre había conocido. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible en su percepción. La zona despejada ya no era un simple parche de suelo. Era una interrupción deliberada en el lenguaje de la naturaleza, una frase escrita con otra caligrafía. Y cuanto más miraba, más claro se volvía que aquello no era un accidente del tiempo ni una rareza de la erosión. Era una intención. Se agachó de nuevo, esta vez con una concentración más fría. El perro se mantuvo cerca, sin invadir el espacio con nerviosismo, pero con el cuerpo tenso como un arco. No ladraba ni gemía, observaba. Esa contención en el animal le parecía casi más inquietante que una alarma abierta. La intuición del perro no estaba hecha de ideas ni de hipótesis, sino de certezas olfativas y auditivas. Si el perro se sostenía así, era porque algo le decía que aquella puerta bajo las hojas no era parte del mundo correcto. El hombre comenzó a limpiar el contorno con cuidado, ampliando el círculo de tierra despejada para comprender la forma completa. Las hojas se levantaban como una alfombra que alguien hubiera acomodado antes con paciencia, y en la medida en que la apartaba, notaba una resistencia mínima, como si la humedad y el peso hubieran fijado los bordes a una geometría precisa. La estructura no era irregular. La madera delineaba un cuadrado evidente, una superficie encajada en el suelo, con una exactitud impropia del bosque. Allí donde la naturaleza tendía a lo orgánico, a lo curvo y disperso, aquella cosa insistía en la línea recta. Pasó los dedos por el borde. No encontró astillas sueltas ni fragmentos quebrados. A pesar del color envejecido y de las marcas del tiempo, la madera seguía firme, resistente. Estaba gastada, sí, pero no vencida. Y esa firmeza era, por sí misma, una señal. Si aquello hubiera sido abandonado durante décadas, el suelo lo habría reclamado de otra manera. La humedad habría abierto grietas profundas. El moho habría devorado la superficie hasta deshacerla. Las raíces habrían empujado desde abajo con la paciencia imparable de los árboles. Pero allí, aunque había musgo en ciertas zonas, aunque la tierra se había asentado en las juntas, la estructura parecía sostenerse como una pieza mantenida. Levantó la vista y observó el entorno inmediato, intentando imaginar cómo se habría construido algo así allí sin que el bosque lo delatara. Las raíces cercanas eran gruesas, antiguas, y sin embargo la puerta había sido colocada de manera que no las cortara de forma brutal. Era como si el constructor hubiera entendido el bosque lo suficiente como para no enfrentarse a él, sino negociar. Esa idea le provocó un escalofrío leve. No era el trabajo de alguien torpe o desesperado. Era la obra de alguien paciente, metódico, capaz de moverse sin dejar cicatrices visibles. El perro olfateó las ranuras y luego levantó la cabeza, mirando hacia los árboles. Su atención dejó de concentrarse en el suelo para recorrer el aire, como si el animal percibiera un residuo de presencia más allá de la madera. El hombre interpretó ese cambio con una punzada de alerta. La memoria olfativa podía permanecer, pero los animales también detectaban lo reciente con una claridad que los humanos rara vez alcanzaban. Si el perro había pasado de oler el borde a vigilar el bosque, era porque algo, aunque fuera tenue, seguía allí como una sombra. El hombre se obligó a detenerse. Respiró lento. No quería alimentar la inquietud con imaginación. Tenía que pensar, como siempre había pensado en el bosque, con hechos. Y los hechos, por ahora, eran simples y terribles en su claridad. Había una estructura enterrada, construida con técnica. Había sido ocultada cuidadosamente, no de forma improvisada, y presentaba signos de haber sido utilizada más de una vez, quizá incluso de manera frecuente. Volvió a inclinarse y examinó la superficie, buscando alguna forma de apertura. No había una manija evidente ni un pestillo. Si existía un punto de acceso, estaba diseñado para no llamar la atención. Pasó la palma con paciencia por la madera, siguiendo el contorno, presionando aquí y allá como quien intenta leer un relieve invisible. Cerca de una esquina sintió una ligera depresión,
Un hueco mínimo, redondeado por el uso. Lo tocó con la yema del dedo y notó que la madera estaba más lisa allí que en el resto. No era un desgaste al azar, era el pulido que deja la repetición humana. Esa suavidad le confirmó lo que ya intuía. Aquella puerta no era una reliquia muerta, era un mecanismo, era algo que se abría y se cerraba. Y en su mente, de forma inevitable, apareció la imagen de alguien arrodillándose en ese mismo lugar, apartando hojas con el mismo cuidado, introduciendo los dedos en la misma hendidura, levantando la tapa para desaparecer bajo tierra y luego volver a sellarla como si nada hubiera ocurrido. El hombre apartó la mano y se incorporó un poco, mirando alrededor con más intensidad. El bosque no ofrecía señales claras. No había huellas frescas, no había ramas rotas a la altura de un hombro, no había colillas de cigarrillo ni envoltorios. Pero esa ausencia, en un sitio como ese, no era prueba de que nadie estuviera cerca. Él mismo sabía moverse sin dejar rastro. Había aprendido desde joven a no marcar caminos, a no pisar siempre el mismo sitio, a borrar sus propias señales con la naturalidad de quien entiende que el bosque recuerda. Si él podía hacerlo, alguien más también. Se quedó unos instantes quieto, escuchando. El viento no se levantó. No hubo ningún pájaro que alzara vuelo de repente. No se oyó el crujido inequívoco de unas botas sobre ramas secas. Nada. Y sin embargo, la quietud no le devolvió calma. Al contrario, lo desestabilizó. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, como si la naturaleza misma esperara el resultado de su decisión. Esa fue la frontera real. No la madera bajo sus dedos, sino la elección que se abría ante él. Podía apartar las hojas de nuevo, cubrir el cuadrado, marcar mentalmente el lugar y marcharse. Podía convencer a su mente de que había encontrado un resto antiguo, una vieja trampilla de algún escondite, y dejarlo enterrado. En otro tiempo, quizá habría elegido esa salida, pero ahora la hendidura pulida, el orden casi perfecto del camuflaje, el comportamiento del perro, todo le impedía refugiarse en una explicación cómoda. La idea que le crecía dentro no era curiosidad, era necesidad. Si había un espacio oculto allí, y si alguien lo usaba, entonces su ignorancia no era seguridad, era vulnerabilidad. Volver otro día sin saber qué había debajo, cruzarse con quien fuera el dueño, cometer un error sin entender las reglas de ese juego, podía ser fatal. En cambio, abrir la trampilla también implicaba riesgos. Introducirse en lo desconocido significaba romper un pacto invisible, transformarse de observador en intruso. El hombre se arrodilló otra vez, esta vez con la decisión asentándose en él como un peso. Antes de actuar, miró al perro. El animal lo miró de vuelta, y en esa mirada había una mezcla rara de disciplina y tensión, como si también comprendiera que el siguiente gesto no pertenecía al ritual habitual de la caza. El hombre extendió la mano hacia la hendidura y enganchó los dedos con firmeza. No con brusquedad, sino con la misma precisión con la que tensaría una cuerda o montaría una pieza delicada. Aplicó fuerza de manera gradual. La madera respondió con resistencia, como un objeto que lleva tiempo sin abrirse del todo, pero no ha sido abandonado. Un leve crujido se deslizó por las juntas. No estridente, sino contenido, como si el mecanismo también intentara mantenerse discreto. La tapa se levantó unos centímetros, y entonces desde la oscuridad bajo la superficie subió una bocanada de aire frío. Ese aire lo tocó en la cara con una claridad casi física, como una mano helada que confirmara que debajo había un mundo separado. No olía a podredumbre, sino a humedad controlada, a madera cerrada, a tierra compactada. Era el olor de un lugar preservado, no de un hueco abandonado. El perro se acercó un paso, aspiró y luego se detuvo, como si la información recibida fuera demasiado compleja para decidir si debía atacar o retroceder. El hombre levantó un poco más la tapa, lo justo para abrir un rectángulo de oscuridad absoluta. La luz que se filtraba desde arriba apenas conseguía penetrar. Era como mirar dentro de una boca negra, una abertura que no devolvía reflejos. Se quedó inmóvil con una mano sobre el borde, la otra sosteniendo el equilibrio, y dejó que el silencio se instalara. Esperó algún sonido desde abajo. Un movimiento, una respiración, un golpe sordo. No oyó nada.
Esperó un sonido desde arriba, pasos acercándose, una rama que se quiebra, una presencia. Tampoco hubo nada. Aquella ausencia lo inquietó más que cualquier ruido. Era el mismo bosque que minutos antes le había parecido ordenado y familiar, pero ahora era un escenario en el que el silencio se volvía sospechoso. Sintió un endurecimiento en el estómago, una reacción antigua. Había cazado suficientes veces para saber que la quietud absoluta podía significar dos cosas: que estaba solo o que alguien estaba tan cerca como para no permitirse moverse. Dejó la tapa apoyada sin cerrar del todo y se obligó a pensar con método. Si iba a bajar, debía hacerlo de manera controlada. Si no bajaba, debía cerrar y marcharse con igual control. Las dos opciones eran peligrosas y se tomaban con prisa. Se levantó despacio sin alejarse demasiado del hueco y observó el perímetro otra vez, como si buscara una imperfección que le indicara el patrón completo. Notó entonces algo más. El camuflaje no era solo hojas amontonadas. Había un orden en cómo estaban distribuidas, como si alguien hubiera aprendido qué cantidad exacta era suficiente para ocultar sin llamar la atención. Demasiado camuflaje habría delatado una intención. Demasiado poco habría permitido que el cuadrado se viera desde lejos. Quien había hecho esto conocía no solo el bosque, sino la mente humana. El hombre volvió al hueco y apoyó la mano sobre el borde interno. La madera estaba fría al tacto. La oscuridad parecía más profunda de lo que la lógica permitía. De repente, comprendió que aquella abertura no era una simple trampa. Era una invitación al subsuelo, un umbral. El perro, en ese momento, bajó el hocico y olfateó otra vez, pero luego levantó la cabeza con un movimiento brusco, girando las orejas hacia la izquierda, hacia un sector del bosque que quedaba detrás de ellos. El hombre se quedó rígido. No oyó nada, pero la reacción del animal fue distinta, más aguda. No era el interés por el olor del agujero, era una atención dirigida al exterior. El perro no ladró, solo tensó el cuerpo y se quedó mirando, como si esperara un estímulo que no terminaba de revelarse. El hombre sintió que su corazón ajustaba el ritmo, no acelerándose de manera descontrolada, sino afinándose. Una parte de él quería cerrar la trampilla de golpe, cubrirla y marcharse. Otra parte, más fría, le recordó que si alguien estaba cerca, el acto de cerrar con prisa lo delataría más que cualquier otra cosa. La prisa deja señales. La prisa crea ruido. La prisa confiesa. Se inclinó con calma forzada, sujetó la tapa y la apoyó sin cerrar por completo, solo lo suficiente para reducir la abertura y minimizar el chorro de aire frío que escapaba. Después que se quedó quieto, escuchando, el bosque respondió con lo mismo. Nada. El perro mantuvo la mirada fija unos instantes más. Luego bajó el hocico, como si el estímulo hubiera desaparecido o se hubiera alejado. Ese momento definió el tono de lo que vendría. No era un descubrimiento inocente. Había, alrededor de esa trampilla, una tensión que no pertenecía a la naturaleza. Y, sin embargo, el hombre comprendió que su decisión debía tomarse desde el control, no desde el temor. Miró otra vez la hendidura pulida, la madera firme, el borde perfectamente encajado, y aceptó que ya estaba dentro del asunto, aunque todavía no hubiera descendido. La casa, la jornada sencilla que había planeado, había quedado atrás. Ahora se trataba de entender qué era esa puerta y qué significaba que estuviera allí, tan lejos de todo, tan bien ocultada. Se agachó y, con el mismo cuidado con que había retirado las hojas, comenzó a apartarlas hacia un lado, de forma ordenada, memorizando mentalmente la distribución para poder devolverlas después. No lo hacía por obsesión, sino por necesidad. Si bajaba y volvía a salir, debía dejar el lugar como si nunca hubiera estado allí. Si decidía marcharse, debía hacerlo con la misma prudencia. Mientras preparaba el borde, sintió que el bosque se convertía en un espacio más estrecho, no físicamente, sino en su mente. Ya no era el bosque abierto de la libertad, sino un escenario vigilado por reglas nuevas. El perro, a su lado, respiraba lento, como conteniendo su energía. Cuando la abertura quedó otra vez visible, negra y fría, el hombre sostuvo la tapa con firmeza y la levantó con un movimiento más amplio,
dejando que el aire subiera sin impedimento. La bocanada fría volvió a tocarle el rostro, y con ella volvió el olor de un lugar sellado. Se quedó en silencio, mirando hacia abajo, sintiendo que la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino presencia de algo oculto. No oía nada, no veía nada, pero la evidencia de una construcción humana, mantenida, utilizada, estaba allí bajo sus dedos. Y ese hecho, simple y contundente, le dejó una verdad clara. Aquello no podía existir sin alguien que lo hubiera querido así. Apretó la mandíbula, no por rabia, sino por determinación. Si iba a cruzar ese umbral, debía hacerlo como siempre había hecho todo en el bosque. Con preparación, con paciencia, con respeto por el riesgo y con la disciplina de no dejar que el miedo tomara las decisiones. El silencio a su alrededor pareció endurecerse, como si también esperara. Y en ese punto exacto, con la trampilla abierta y el aire frío subiendo desde la tierra, el hombre supo que la siguiente acción ya no sería parte de una cacería ordinaria. Sería un descenso, sería un paso hacia un lugar que alguien había construido para no ser encontrado, y que ahora, sin quererlo, le estaba ofreciendo su primera entrada. El hombre permaneció inmóvil unos instantes con la trampilla abierta, como si ese rectángulo de oscuridad absoluta pudiera, de algún modo, explicarse a sí mismo si él esperaba lo suficiente. El aire frío continuaba subiendo desde el interior, rozándole la cara con una persistencia casi íntima, y el olor, a madera húmeda y tierra compactada, se adhería a su respiración como una huella invisible. No había sonidos provenientes de abajo, ni un goteo, ni un roce, ni una vibración que delatara movimiento. Solo esa quietud densa que parecía no pertenecer al bosque, sino a otro lugar superpuesto bajo él. Se obligó a apartarse unos centímetros y miró al perro. El animal se había aproximado más de lo habitual, pero se mantenía en una postura contenida, como si una orden silenciosa lo retuviera en el límite entre la curiosidad y la prudencia. Sus ojos, oscuros y atentos, se movían del hueco a los árboles cercanos, y luego regresaban al hueco, incapaces de decidir qué representaba mayor amenaza. El hombre comprendió que, antes de bajar, debía asegurar al perro, no solo para evitar que se precipitara al interior, sino para conservar una referencia al mundo de arriba, a la normalidad que todavía existía, al menos en apariencia. Ató la correa a un tronco cercano, lo suficientemente largo como para permitirle moverse, pero no tanto como para acercarse al borde. El perro opuso una resistencia mínima, no con miedo, sino con una especie de protesta muda, como si no aceptara del todo quedar fuera de aquel misterio. El hombre apoyó una mano en su cuello durante un segundo, sintiendo el calor sólido del cuerpo del animal, y ese contacto le devolvió una porción de estabilidad que necesitaba con urgencia. Después ajustó las correas de su mochila, comprobó el estado de la linterna y respiró hondo, intentando memorizar el silencio de la superficie antes de abandonarlo. Se inclinó hacia el hueco con cautela y dirigió el haz de luz al interior. El rayo cortó la oscuridad con una nitidez casi violenta, revelando un tramo estrecho de escaleras o peldaños tallados, forrados de madera, que descendían en ángulo hacia un espacio más amplio. Las paredes, muy próximas entre sí, parecían empujar sus hombros incluso antes de que él comenzara a bajar. El aire se volvía perceptiblemente más frío a cada centímetro, y ese cambio térmico le produjo una sensación inmediata de encierro, como si el propio bosque se estuviera cerrando detrás de él. Apoyó el pie con cuidado en el primer escalón, probando la resistencia. La madera no crujió ni cedió, lo que confirmó la impresión de solidez que ya había tenido al examinar la superficie. Bajó otro peldaño, y luego otro más, sintiendo cómo la luz de arriba quedaba atrás, y la linterna se convertía en la única fuente de orientación. El espacio se estrechó aún más durante unos instantes, obligándolo a girar ligeramente los hombros para avanzar sin rozar las paredes. No era un túnel improvisado, sino un acceso pensado para ser transitado, aunque no para ofrecer comodidad. A medida que descendía, el olor se intensificaba, no como una pestilencia, sino como una presencia constante, una mezcla de madera vieja, humedad contenida y tierra que llevaba tiempo sin ver el sol.
Cada respiración le recordaba que estaba entrando en un ámbito separado del mundo de arriba, una capa que había permanecido sellada con intención. Cuando por fin sus botas tocaron un suelo plano, más firme y amplio, la sensación de opresión inicial dio paso a otra forma de inquietud, más profunda, menos física. Alzó la linterna y dejó que el haz recorriera el espacio con lentitud. La habitación se reveló poco a poco, no como una cueva natural, sino como una cámara construida con una combinación de madera y hormigón. El techo era bajo, sostenido por vigas que mostraban marcas de herramientas y un desgaste uniforme, señal de años de uso. Las paredes estaban reforzadas y aunque la humedad se concentraba en los niveles más bajos, no había grietas profundas ni signos de colapso inminente. Todo allí hablaba de planificación y mantenimiento. Dio un paso hacia adelante y se detuvo de inmediato. La estancia no estaba vacía. A la derecha, contra la pared, distinguió la silueta de una cama estrecha con un colchón delgado y una manta doblada con una pulcritud que no encajaba con la idea de abandono. La tela no estaba rígida ni cubierta de moho, sino seca, casi acogedora dentro de su modestia. Más allá, una pequeña mesa sostenía varias latas vacías y una linterna apagada, colocada de tal manera que parecía esperar la mano de alguien. Al fondo, estanterías improvisadas se alineaban con una disciplina casi obsesiva, cargadas de alimentos en conserva, botellas de agua y paquetes de suministros médicos. Nada estaba desordenado. Nada parecía dejado al azar. El hombre sintió cómo su respiración se volvía más lenta, no por calma, sino por la necesidad de procesar lo que estaba viendo. Aquello no era un escondite ocasional, ni un refugio improvisado por alguien perdido. Era un espacio habitado, no en el sentido amplio de una casa, pero sí en el de un lugar donde alguien había pasado tiempo suficiente como para organizar, limpiar y sostener una rutina. Avanzó con cuidado, procurando no tocar nada innecesariamente. La linterna se desplazó hacia una esquina, donde descubrió un generador portátil, desconectado pero limpio, acompañado de varios bidones de combustible con las tapas bien cerradas. Cerca de allí se elevaba una estructura rudimentaria que se perdía en el techo, un sistema de ventilación improvisado que debía conectar con el exterior. Comprendió que la trampilla no era la única relación de aquel lugar con el mundo de arriba. Había sido concebido para permitir una vida prolongada bajo tierra, con luz, aire y recursos suficientes para soportar el aislamiento. Un escalofrío le recorrió la espalda, no provocado por el frío, sino por la magnitud de la idea. Alguien había elegido vivir allí. No durante una noche, no durante una semana, sino el tiempo suficiente como para convertir ese hueco en una versión mínima, pero funcional de existencia. Se agachó junto a las estanterías y examinó más de cerca los productos almacenados. Algunos envases estaban amarillentos, con fechas de caducidad lejanas, pero otros eran claramente recientes, con diseños y marcas actuales. Ese detalle le golpeó con fuerza. No se trataba de un búnker olvidado por décadas. Había sido abastecido en tiempos cercanos, quizá muy cercanos. La vida que había pasado por allí no pertenecía a un pasado remoto, sino a un presente que aún respiraba. Se enderezó y volvió a recorrer la estancia con la linterna, fijándose ahora en detalles que antes habrían pasado desapercibidos. El suelo mostraba marcas tenues, trayectorias repetidas de botas que habían ido y venido entre la cama, la mesa y las estanterías. No eran huellas claras, pero sí suficientes para dibujar un mapa invisible de hábitos. En el techo, las vigas no presentaban el ennegrecimiento profundo que habría dejado el humo constante, pero sí un oscurecimiento suave, compatible con el uso esporádico de un generador o de una lámpara de combustión. Todo hablaba de un equilibrio delicado entre permanecer oculto y mantenerse vivo. Se detuvo junto a la cama y tocó el colchón con la punta de los dedos. Estaba seco, no frío como la piedra, sino con una temperatura casi neutra, como si el lugar hubiera conservado una memoria mínima de calor. La manta, doblada con esmero, tenía una textura blanda, no la rigidez que adopta la tela cuando ha pasado años encerrada en humedad. Ese pequeño gesto, la manera en que alguien había doblado esa manta, le pareció más revelador que cualquier herramienta.
Era una señal de humanidad en medio de un espacio concebido para desaparecer. De pronto, un sonido sutil llegó desde arriba. No fue un golpe ni un crujido claro, sino una vibración leve, como si algo hubiera rozado la madera o desplazado aire en la boca del acceso. El hombre se quedó inmóvil con la linterna suspendida a medio recorrido y contuvo la respiración. El ruido no se repitió de inmediato, pero su cuerpo ya había reaccionado, tensándose con una precisión casi automática. Entonces oyó el murmullo bajo del perro, filtrado a través de la tierra y la madera. No era un ladrido, sino un sonido contenido, una advertencia que apenas superaba el umbral de lo audible. Aquello lo impactó más que un ruido fuerte. El perro estaba reaccionando a algo que él no podía ver ni oír con claridad. Algo había alterado la percepción del animal en la superficie, aunque fuera de manera mínima. Apagó la linterna durante un instante y se quedó en la oscuridad total. La ausencia de luz lo envolvió como una sustancia, y en ese silencio absoluto escuchó su propio pulso, regular pero firme. No percibió pasos ni voces, ni el arrastre inequívoco de alguien moviéndose sobre hojas secas. Solo el eco de su propia existencia en un espacio que no estaba diseñado para ser compartido. Encendió la linterna de nuevo y se movió hacia el centro de la habitación, intentando evaluar la situación con la frialdad que siempre había aplicado en el bosque. Si alguien regresaba en ese momento, él estaría atrapado en un recinto subterráneo con una única salida estrecha. No había barricadas, no había rutas alternativas. Su única ventaja era el conocimiento recién adquirido de la estructura, pero esa ventaja era mínima frente a la posibilidad de un encuentro imprevisto. Retrocedió despacio hacia la escalera, sin dejar de examinar los objetos a su alrededor, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. El generador, las estanterías, la cama, la mesa con las latas vacías, todo formaba ahora un conjunto coherente, la representación material de una vida que había transcurrido fuera de la vista del mundo. Cada objeto tenía su lugar, cada espacio su función. No era el caos de la huida, sino el orden de la elección. Antes de subir, se permitió una última mirada al interior. El haz de luz recorrió por última vez las paredes y el techo, deteniéndose en los puntos donde la humedad había dibujado manchas suaves, donde la madera había sido reforzada con tornillos nuevos sobre estructuras más viejas. Aquella cámara no era un accidente, ni una reliquia olvidada. Era un hogar clandestino. Comenzó a ascender con la misma cautela con la que había bajado. El tramo estrecho le obligó de nuevo a girar los hombros, y cada peldaño le devolvía un grado de temperatura, un rastro de aire menos frío. Cuando finalmente empujó la trampilla desde abajo, el rectángulo de luz que se abrió sobre su cabeza le pareció desproporcionadamente brillante, como si emergiera de otro tiempo. Salió al bosque con lentitud, girándose de inmediato para examinar el entorno. La superficie estaba tan tranquila como antes, los árboles inmóviles, la luz filtrándose con la misma indiferencia de siempre. El perro se acercó en cuanto quedó libre de la correa, sin saltos ni aspavientos, pero con una atención tan concentrada que parecía leer la mente de su compañero humano. El hombre se enderezó, cerró la trampilla con cuidado y la dejó reposar en su lugar sin cubrirla aún del todo. Por un momento permaneció allí, respirando el aire más cálido del exterior y tratando de reconciliar lo que acababa de ver con la imagen habitual que tenía del bosque. No se sentía aliviado por haber salido. Al contrario, el regreso a la superficie le había dejado una sensación de exposición, como si el mundo de arriba fuera ahora el lugar vulnerable y el espacio oculto bajo tierra la verdadera fortaleza. Se agachó y comenzó a devolver las hojas a su sitio, con movimientos metódicos, intentando reproducir la disposición original que había observado antes de abrir. No lo hacía por obsesión, sino por necesidad. Si aquel lugar había sido creado para permanecer invisible, él no tenía derecho a romper ese equilibrio sin comprender aún su significado. Cuando terminó, se incorporó lentamente. La trampilla había desaparecido de nuevo bajo la apariencia banal del suelo forestal. El bosque había recuperado su máscara, y solo él sabía lo que se ocultaba debajo. El perro dio un pequeño giro alrededor del punto camuflado, olfateó una última vez y luego levantó la cabeza para mirar a su compañero,
como esperando instrucciones que no llegaban. El hombre se quedó quieto unos segundos más, escuchando su propia respiración mezclarse con el susurro lejano de las hojas. Comprendió entonces que la decisión de bajar había cambiado algo en él de forma definitiva. Ya no se trataba de un hallazgo extraño en mitad de una jornada rutinaria. Se había convertido en testigo de una vida enterrada, de una historia que no había terminado, aunque el mundo exterior pareciera ignorarla. Y mientras cerraba mentalmente la puerta que acababa de cruzar, supo que el bosque, que hasta ese momento había sido un refugio, se había transformado en un escenario cargado de preguntas. El descenso había terminado, pero la lectura de ese espacio apenas comenzaba. El hombre permaneció junto al punto donde había vuelto a ocultar la trampilla, escuchando el bosque con una atención que ya no era la de un cazador, sino la de alguien que ha descubierto una grieta en la realidad. Todo parecía igual que antes. El aire seguía oliendo a madera húmeda. La luz se filtraba entre las ramas con la misma parsimonia, y ningún sonido ajeno rompía la armonía aparente del lugar. Sin embargo, para él el paisaje había quedado marcado por una presencia invisible. Sabía que bajo sus botas, a apenas 1 metro de profundidad, existía un espacio diseñado para borrar a una persona del mundo. El perro se acercó despacio, con el hocico casi rozando el suelo, y empezó a girar alrededor del área con una cautela que el hombre conocía bien. No buscaba rastro de presa, escaneaba. Levantaba la cabeza cada pocos segundos para observar el bosque, como si tratara de interpretar un lenguaje que no estaba escrito en la tierra, sino suspendido en el aire. Ese comportamiento inquietó al hombre más que cualquier señal evidente de peligro. Si el animal había dejado de centrarse en el olor del subsuelo para concentrarse en el entorno, era porque algo allí arriba se había vuelto relevante. Se obligó a sentarse sobre un tronco caído, no para descansar, sino para pensar. La estancia subterránea que acababa de ver no era un accidente ni un capricho. Era una pieza de ingeniería básica pero eficaz, creada con el objetivo de permitir una vida discreta y prolongada lejos de cualquier mirada. Lo que más lo perturbaba no era la existencia de aquel refugio, sino la certeza de que había sido usado recientemente. Alguien había dormido allí, había encendido luces, había ordenado latas, había salido y entrado por ese mismo punto que ahora el bosque intentaba borrar. El hombre levantó la vista y observó las copas de los árboles, tratando de reconstruir mentalmente el recorrido de esa persona invisible. Si había vivido bajo tierra, debía haber desarrollado una rutina en el exterior. Ningún ser humano puede subsistir encerrado indefinidamente sin recorrer el entorno, sin dejar una huella mínima. Y sin embargo, él no había notado nada hasta ese día. Eso solo podía significar una cosa. El habitante del subsuelo conocía el bosque casi tan bien como él mismo. El perro, entretanto, se había detenido de repente y observaba un punto indefinido entre los troncos, con el cuerpo tenso y la cola apenas elevada. El hombre se levantó de inmediato, siguiendo su mirada. No vio nada que justificara aquella reacción. No había movimientos claros, ni sonidos anómalos, ni sombras humanas entre las ramas. Aún así, la impresión de que algo se movía en los márgenes de su percepción se volvió demasiado fuerte como para ignorarla. Ese fue el momento en que decidió regresar abajo, no por curiosidad, sino por necesidad. Había cruzado un umbral mental al descubrir la estancia y salir de ella con más preguntas que respuestas. Dejarlo así, marcharse sin entender, le parecía ahora un error mayor que el de adentrarse un poco más. Si el ocupante del refugio regresaba y encontraba algo alterado, las consecuencias podrían ser imprevisibles. Pero si él no comprendía qué era exactamente lo que había encontrado, no tendría ninguna ventaja en un posible encuentro. La ignorancia ya no era una opción segura. Se acercó al punto oculto y con movimientos tan suaves como los que había utilizado antes, apartó las hojas y la tierra, reproduciendo el gesto aprendido casi de memoria. La trampilla volvió a aparecer, encajada en el suelo con esa perfección inquietante que no pertenecía al azar. El perro retrocedió unos pasos, obedeciendo una señal apenas perceptible del hombre, y se quedó observando desde una distancia prudente, atento a cada sonido que pudiera surgir del bosque. El hombre abrió la trampilla con más cuidado aún que la primera vez,
evitando el crujido en la medida de lo posible. El aire frío ascendió una vez más, pero ahora ya no lo sorprendía. Era como el aliento de un lugar que lo reconocía, que aceptaba su regreso. Encendió la linterna y descendió, con el cuerpo ya adaptado al movimiento, sin vacilaciones innecesarias. Al llegar al fondo, la estancia le resultó distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque él ya no la veía como un hallazgo fortuito, sino como el escenario de una vida oculta. Se dirigió primero a la cama, esta vez con una atención más íntima, examinando el colchón, la manta doblada, la forma en que todo estaba dispuesto. Era evidente que no se trataba de un gesto mecánico. Había cuidado en la manera de plegar la tela, como si el orden fuera una forma de afirmarse, de recordar que aún se era alguien aunque nadie lo supiera. Se movió luego hacia la mesa y, al iluminar su superficie con la linterna, notó algo que en la primera visita había pasado desapercibido. Bajo la lámpara había un pequeño montón de papeles, no esparcidos, sino parcialmente ocultos, como si alguien hubiera querido dejarlos a mano, pero sin exhibirlos. Los tomó con cautela y los examinó uno a uno. Eran periódicos, recortes de distintas fechas, no consecutivas, sino seleccionadas. Los titulares hablaban de sucesos locales, de investigaciones policiales, de desapariciones, de procesos judiciales que habían ocupado brevemente la atención pública antes de desvanecerse. Mientras los hojeaba, una sensación incómoda comenzó a tomar forma en su mente. Aquellos recortes no estaban allí por nostalgia ni por azar. Eran un registro, una forma de seguir el pulso del mundo desde abajo, de mantenerse conectado con una superficie que se había vuelto inaccesible. El hombre dejó los periódicos sobre la mesa y se dirigió de nuevo a las estanterías, esta vez con la intención de encontrar cualquier cosa que confirmara su sospecha de que aquel lugar no era solo un refugio, sino también un punto de observación. Fue entonces cuando descubrió un compartimento casi invisible, oculto tras una fila de bidones. No estaba cerrado con llave, pero su posición sugería que no se esperaba una visita ajena. Se arrodilló y lo abrió con lentitud, como si el propio aire pudiera delatarlo. Dentro había varias cajas herméticas, entre ellas una envuelta en plástico, sellada con un cuidado que la distinguía de los simples suministros. La sacó y la depositó en el suelo. El plástico crujió suavemente al desenvolverlo, un sonido demasiado fuerte en aquel silencio. Dentro encontró objetos personales, un reloj con la correa gastada, unas llaves, una cartera. Aquella presencia humana, tangible y cotidiana, le produjo una impresión más profunda que cualquier herramienta o dispositivo. Tomó la cartera y la abrió, esperando encontrar poco más que billetes antiguos o tarjetas inútiles. En cambio, lo primero que vio fue una identificación. El rostro que le devolvió la fotografía lo dejó inmóvil durante varios segundos. No era un extraño. Reconoció los rasgos con una claridad que no esperaba, aunque solo los hubiera visto en periódicos y noticiarios años atrás. Era el hombre que, según los registros oficiales, había muerto. El protagonista de un caso que había ocupado titulares durante meses. Un caso cerrado con la palabra accidente. Un cuerpo nunca encontrado, pero una conclusión aceptada. El nombre impreso bajo la fotografía resonó en su mente como una campana sorda. Aquella persona no estaba muerta. Había vivido, o vivía, bajo tierra. Había elegido desaparecer en lugar de aceptar la versión que el mundo había construido sobre él. El hombre cerró la cartera con cuidado, como si temiera que el simple gesto pudiera deshacer lo que acababa de descubrir. Miró de nuevo la estancia, pero ahora ya no veía solo una cama, una mesa y estanterías. Veía un acto de resistencia. Veía a alguien que había decidido borrar su identidad pública para conservar otra, secreta, enterrada. Devolvió los objetos a la caja y la selló con el mismo cuidado con el que la había encontrado. Sabía que no debía dejar ningún indicio de su intrusión. Cada desplazamiento, cada huella, podía ser interpretado como una amenaza por quien regresara a ese lugar. Y ahora más que nunca, entendía por qué el ocupante del refugio había elegido el silencio como forma de supervivencia. Antes de abandonar la estancia, escuchó de nuevo un sonido amortiguado desde arriba. Esta vez no era el murmullo del perro, sino algo más difuso, un roce,
una vibración leve que podía ser perfectamente el viento, pero que, en aquel contexto, adquiría un peso desproporcionado. El hombre apagó la linterna por un segundo, dejando que la oscuridad lo envolviera, y se quedó inmóvil, esperando a que cualquier presencia se delatara. Nada ocurrió. El silencio volvió a cerrarse sobre él, pero ya no tenía la cualidad neutra de antes. Era un silencio expectante. Encendió la linterna, subió con rapidez contenida por la escalera y emergió de nuevo al bosque. La luz del exterior le pareció irreal, como si hubiera salido de una fotografía en blanco y negro a un mundo saturado de colores. Cerró la trampilla con el mismo ritual meticuloso, devolviendo hojas y tierra a su lugar, y luego se quedó de pie, respirando hondo, mientras el perro se acercaba y olfateaba el área con nerviosismo renovado. Sabía ahora que lo que había encontrado no era solo un escondite. Era la prueba de que alguien, oficialmente muerto, había construido una segunda vida en la sombra. Y con esa certeza, el bosque ya no era simplemente un refugio. Era el escenario de una historia enterrada, una historia que, al haber sido descubierta, ya no podía permanecer intacta. El hombre se alejó de la trampilla con pasos lentos, como si cada metro que ponía entre él y el punto oculto fuera una capa más de reflexión que necesitaba para asimilar lo que acababa de descubrir. No se internó de inmediato en la dirección por la que había llegado. Sabía, por experiencia, que repetir trayectorias en un entorno como aquel era una forma torpe de dejar marcas. En lugar de eso, describió un arco amplio entre los árboles, manteniendo siempre la referencia mental del lugar donde, bajo la tierra, alguien había conservado una identidad que el mundo daba por extinguida. El perro lo siguió sin adelantarse, con una disciplina casi humana. Su comportamiento había cambiado de manera sutil, pero constante. Ya no era el compañero confiado de la caza rutinaria, sino un vigía que compartía una inquietud que ninguno de los dos sabía nombrar con exactitud. Cada pocos pasos se detenía, levantaba el hocico y aspiraba el aire con una intensidad que parecía buscar algo más que un rastro. El hombre no necesitaba palabras para entenderlo. El animal no estaba leyendo el pasado, estaba intentando anticipar el presente. Se detuvo cerca de una pequeña elevación del terreno, desde donde podía observar el bosque con mayor amplitud. El follaje no permitía ver a grandes distancias, pero ofrecía suficientes líneas de fuga entre los troncos como para detectar cualquier irregularidad evidente. Permaneció allí unos minutos, sin moverse, escuchando. No oyó pasos, ni el quiebre seco de una rama, ni el roce torpe que delata a quien no pertenece al lugar. Sin embargo, la sensación de que algo más formaba parte del escenario no se disipaba. Comprendió entonces que no bastaba con conocer el interior del refugio. Si alguien había vivido bajo tierra durante años, debía haber dejado, por mínimo que fuera, un rastro en la superficie. No un rastro evidente, sino un patrón, una red de microdecisiones que solo se revelaba a quien conocía el lenguaje del bosque. Y él lo conocía. Comenzó a desplazarse con mayor lentitud, observando el suelo con una atención renovada. No buscaba huellas claras, sino anomalías sutiles. En un punto, junto a un árbol viejo de raíces expuestas, notó que varias ramas bajas habían sido cortadas con precisión, no arrancadas por el viento, ni rotas por el peso de la nieve, sino recortadas con una herramienta. El resultado era un pequeño corredor visual entre los troncos, lo suficiente amplio como para permitir una vista despejada sin crear una abertura que llamara la atención desde lejos. Aquello no era fruto del azar, era el trabajo de alguien que necesitaba ver sin ser visto. Unos metros más adelante encontró una piedra plana con marcas de uso en su superficie. No eran surcos profundos, sino un pulido irregular que delataba la fricción repetida de objetos. Podría haber sido un asiento improvisado, o una mesa rudimentaria para ordenar cosas. Quizá incluso un lugar donde alguien se detenía a preparar provisiones antes de regresar al subsuelo. Aquella piedra, tan banal en apariencia, se convirtió de pronto en un testimonio. Era una estación en la rutina de una vida invisible. El hombre se detuvo y cerró los ojos durante unos segundos, dejando que su mente uniera los puntos. La trampilla, la estancia ordenada, los recortes de periódico, la identificación de un hombre muerto, y ahora esos pequeños gestos sobre la superficie.
Todo apuntaba a una existencia sostenida en el tiempo, no a una huida momentánea. Aquella persona había construido no solo un refugio, sino un modo de habitar el bosque sin integrarse en él, como un fantasma disciplinado. Siguió explorando el área en círculos cada vez más amplios, siempre evitando trazar un camino obvio de regreso al punto central. Cada hallazgo reforzaba la misma conclusión. Las ramas cortadas no eran muchas, pero siempre aparecían en lugares estratégicos, desde donde se podía observar un tramo de sendero natural o un claro discreto. En un pequeño arroyo encontró piedras colocadas de tal manera que permitían cruzarlo sin mojarse los pies, una pasarela improvisada que no figuraba en ningún mapa. No había señales de improvisación, había un diseño silencioso. El perro, mientras tanto, había dejado de moverse en zigzag y caminaba casi pegado a él, como si también hubiera reconocido la necesidad de cautela. Sus orejas se movían de manera constante, captando sonidos que el hombre no alcanzaba a percibir. En 2 ocasiones se tensó de forma brusca, obligando al hombre a detenerse en seco. Ambas veces, después de unos segundos de inmovilidad absoluta, la tensión se disolvió sin que nada se revelara. Pero cada uno de esos momentos dejaba una marca en su interior, una confirmación de que no estaba tan solo como el bosque pretendía hacerle creer. Después de 1 hora de reconocimiento meticuloso, el hombre volvió a las cercanías de la trampilla, aproximándose desde un ángulo distinto al que había utilizado antes. Lo hizo no por costumbre, sino por convicción. No quería que su propia presencia dibujara un patrón que pudiera ser leído por alguien con la misma habilidad que él. Al llegar se mantuvo a varios metros de distancia, observando el punto sin tocarlo, tratando de verlo como lo vería quien regresara a su refugio tras una ausencia. Todo parecía intacto. La disposición de las hojas, la forma en que la tierra se asentaba sobre los bordes invisibles, nada delataba una intervención reciente. Aquello le produjo una extraña mezcla de alivio y desasosiego. Alivio porque no había cometido un error evidente. Desasosiego porque, si él no podía detectar su propia huella, alguien más tampoco lo haría. Decidió entonces regresar al subsuelo una vez más, no para descubrir nada nuevo, sino para comprender mejor lo que ya había visto. Abrió la trampilla con la misma delicadeza ritual y descendió, esta vez con una familiaridad que le resultó inquietante. El espacio subterráneo ya no le parecía tan opresivo. Había aprendido su forma, sus límites, la manera en que el aire circulaba y la luz se descomponía en sombras duras. Se dirigió directamente al compartimento oculto donde había encontrado la caja con los objetos personales. Esta vez no la abrió de inmediato. Se sentó en el borde de la cama y dejó que su mente se aquietara, intentando imaginar la vida que había transcurrido allí. No una vida heroica ni trágica, sino una rutina hecha de gestos mínimos. Despertar en un espacio sin ventanas, doblar la manta con cuidado, encender una linterna o un generador por unos minutos, consultar recortes de periódicos como si fueran la única ventana al mundo exterior. Finalmente abrió la caja de nuevo. Examinó los objetos con más detenimiento. El reloj tenía marcas de uso recientes. No era un objeto olvidado. Las llaves no parecían antiguas, sino funcionales. Entre los papeles de la cartera encontró pequeñas notas dobladas, no cartas, sino recordatorios. Fechas, nombres, fragmentos de frases. Algunas estaban tachadas, otras rodeadas por un círculo firme. La caligrafía era precisa, contenida, sin temblores. No había en ella el caos de alguien que se estuviera desmoronando, sino la claridad de quien organiza sus pensamientos, como si organizara una operación. Sacó también las fotografías que había visto la vez anterior y las examinó con mayor detenimiento. Las más antiguas mostraban al hombre en situaciones cotidianas, junto a otras personas que parecían ajenas al destino que él había elegido después. Casas, calles, una normalidad congelada en papel. Las más recientes, en cambio, eran distintas. Paisajes tomados a distancia, edificios fotografiados desde la cobertura de árboles, tramos de carretera vistos desde la sombra. No eran recuerdos, eran registros. El hombre devolvió todo a su lugar y cerró la caja con cuidado. Ya no tenía dudas. Aquella estancia no era solo un refugio, era un puesto de observación, y la vida que se había desarrollado allí no se limitaba a sobrevivir bajo tierra, sino a vigilar,
a documentar, a esperar. Subió de nuevo a la superficie y cerró la trampilla con la misma precisión meticulosa. Cuando se puso de pie, sintió que el bosque lo observaba de otra manera. No como un escenario pasivo, sino como un cómplice silencioso que había protegido durante años una historia que ahora se desplegaba ante él. El perro se acercó y apoyó brevemente el hocico en su mano, un gesto raro en un animal tan disciplinado, como si buscara una confirmación que el hombre no podía ofrecerle. Se alejaron juntos, esta vez sin rumbo fijo, dejando que el azar controlado del bosque decidiera el camino. A cada paso, el hombre sentía que las capas de aquel lugar se reorganizaban en su mente. El suelo ya no era solo tierra y raíces, sino una superficie que ocultaba decisiones, miedos y una voluntad férrea de desaparecer. Comprendió entonces que lo que había encontrado no podía ser reducido a una curiosidad. Era una vida paralela, sostenida con una constancia que desafiaba la lógica. Y mientras avanzaba entre los árboles, con la certeza de que no había terminado de descubrir lo que se escondía bajo sus pies, supo que el siguiente paso no consistiría solo en observar, sino en entender hasta dónde llegaba la red de esa segunda vida que el bosque había guardado con tanto celo. El hombre se detuvo a cierta distancia de la trampilla por tercera vez aquel día, consciente de que cada regreso al punto oculto profundizaba su implicación en una historia que ya no podía desatar. Lo que había descubierto en la superficie y en el interior del refugio no era una colección de casualidades, sino una arquitectura de decisiones. Ahora necesitaba comprender la estructura completa de aquello que se había preservado bajo la tierra, no solo como un escondite, sino como un testimonio. Esperó varios minutos antes de descender de nuevo. Se movió lo justo para no congelarse, observando al perro, que había retomado su actitud de guardián silencioso. Cuando finalmente se decidió, apartó la cubierta con la misma precisión que había aprendido casi instintivamente y bajó con la linterna sujeta firmemente en la mano. El aire frío lo recibió como una presencia conocida. Esta vez no se dejó impresionar por la cama ni por los suministros. Pasó junto a ellos sin detenerse, dirigiéndose directamente al área donde había encontrado los compartimentos ocultos. Sentía que más allá de la vida cotidiana del habitante del subsuelo, había un segundo nivel de significado, una razón por la que aquel hombre no se había limitado a desaparecer, sino que había construido un archivo. Abrió el primer contenedor sellado y encontró varias carpetas ordenadas con un rigor casi administrativo. Las tomó y las llevó a la mesa, extendiéndolas con cuidado, como si estuviera desenterrando documentos en una excavación arqueológica. La linterna iluminó informes mecanografiados, copias de declaraciones, fragmentos de registros oficiales. No eran originales, sino duplicados, pero estaban completos, como si alguien se hubiera preocupado de preservar cada detalle relevante. Comenzó a leer con lentitud, dejando que la información se asentara antes de pasar a la siguiente hoja. Pronto se hizo evidente un patrón que no recordaba haber visto en los resúmenes de prensa de la época. Los nombres de personas desaparecidas se repetían con intervalos demasiado regulares para ser coincidencia. Las fechas se agrupaban en un lapso de tiempo concreto, en una región específica. Lo que en su momento se había presentado como sucesos aislados adquiría, al ser observado desde abajo, la forma de una secuencia. A medida que avanzaba en las carpetas, las incongruencias se multiplicaban. Declaraciones de testigos que no coincidían en horarios ni en lugares. Objetos mencionados en un informe inicial que desaparecían en los siguientes sin explicación clara. Detalles que se calificaban como irrelevantes sin un motivo aparente. No necesitaba ser investigador para reconocer el rastro de una intervención deliberada. Alguien había empujado el relato oficial en una dirección conveniente. Se inclinó sobre un mapa desplegado sobre la mesa y recorrió con el dedo las marcas trazadas a mano. Eran rutas, puntos de encuentro, áreas de búsqueda. El mismo lugar aparecía una y otra vez vinculado a diferentes nombres. Algunas de esas marcas coincidían con zonas del bosque que él conocía bien. La proximidad física entre aquellos escenarios y el refugio subterráneo le provocó una sensación de vértigo. Había estado cazando durante años en un territorio que también había sido escenario de algo mucho más oscuro. Abrió otra carpeta, más delgada,
pero cuyo contenido parecía haber sido seleccionado con una intención particular. Allí no había testimonios ni mapas, sino documentos administrativos. Notificaciones de traslado de personal, cambios repentinos de jurisdicción, cierres anticipados de líneas de investigación. Todos fechados en momentos clave, justo cuando los indicios parecían apuntar hacia una conclusión incómoda. El hombre comprendió entonces que el caso no se había desvanecido por falta de pruebas, sino por una voluntad activa de apagarlo. Se apoyó en el borde de la mesa y cerró los ojos durante un instante, como si necesitara reconstruir su propia relación con aquel pasado. Recordaba vagamente las noticias, la manera en que la historia se había diluido en la conciencia pública, reemplazada por otros escándalos y tragedias. Nunca se había detenido a pensar en lo que ocurría con los casos que dejaban de interesar. Ahora, bajo tierra, estaba leyendo la anatomía de ese olvido. Dejó las carpetas a un lado y se dirigió al último contenedor, el que no había abierto todavía. Su aspecto era similar al de los demás, pero estaba situado con una discreción mayor, casi escondido detrás de una pila de bidones. Al abrirlo, la linterna iluminó objetos que no esperaba encontrar, al menos no de aquella forma. Armas. No estaban exhibidas ni colocadas con dramatismo. Estaban envueltas en telas, limpias, ordenadas, cada una acompañada por una etiqueta manuscrita. Tomó una con cuidado, no por temor a que se disparara, sino por respeto al valor que había adquirido dentro de aquel contexto. Las notas no eran largas, pero sí precisas. Indicaban fechas, lugares, circunstancias de hallazgo. Aquellas armas no eran un arsenal personal, eran piezas de un rompecabezas, conservadas como pruebas. Examinó una de ellas con más atención y notó algo que le hizo fruncir el ceño. El número de serie había sido parcialmente alterado, pero no borrado del todo. Era un gesto extraño. Si alguien hubiera querido eliminar toda posibilidad de identificación, habría destruido el número por completo. Pero allí quedaba lo suficiente como para sugerir que, con los medios adecuados, podría reconstruirse. Aquello reforzó su impresión de que el hombre del subsuelo no estaba intentando borrar la verdad, sino posponerla. Se sentó en la cama, con el arma envuelta aún en las manos, y dejó que la magnitud de lo descubierto se asentara. Las personas desaparecidas, los informes contradictorios, los mapas, los cambios administrativos, y ahora las armas. Todo formaba parte de una misma narrativa que había sido amputada del relato oficial. La vida bajo tierra ya no era solo una huida, era una vigilia. Guardó de nuevo el arma y cerró el contenedor con el mismo cuidado con el que lo había abierto. Sabía que cada gesto debía ser reversible. Si alguien regresaba y encontraba algo fuera de lugar, no solo perdería la confianza en la seguridad de su escondite, sino que podría interpretar la intrusión como una amenaza directa. El hombre no quería convertirse en el detonante de una reacción que no entendía por completo. Antes de apagar la linterna, volvió a recorrer con la mirada la estancia. Ahora veía en ella algo más que muebles improvisados y suministros. Veía un archivo clandestino, una sala de juicios silenciosa donde las pruebas aguardaban un día, que quizá nunca llegaría. El peso de esa idea se le clavó en el pecho, con una mezcla de rabia y responsabilidad. Había vidas implicadas en aquellos papeles, familias que no habían recibido respuestas, historias que se habían cerrado sin haber sido realmente comprendidas. Subió la escalera con un cuidado casi reverente, como si temiera perturbar el equilibrio frágil de aquel mundo subterráneo. Al emerger, el contraste con la luz del bosque lo desorientó durante un segundo. Cerró la trampilla, devolvió las hojas a su sitio y alisó la tierra con movimientos lentos, reproduciendo la coreografía que había aprendido. El perro se acercó de inmediato, olfateando, vigilando, como si también supiera que el interior ya no era solo un secreto, sino una carga. Se alejó sin mirar atrás, dejando que la densidad de los árboles absorbiera su figura. No sabía aún qué haría con la información que había encontrado, pero sí sabía que no podía seguir fingiendo que se trataba de una anomalía inofensiva. Bajo el bosque se ocultaba algo más que una persona que había decidido desaparecer. Se ocultaba una verdad que alguien había preferido enterrar. Y con esa certeza, el peso de lo descubierto se convirtió en una presencia constante, tan real como el suelo bajo sus pies.
El hombre avanzó entre los árboles con una lentitud que no respondía al cansancio, sino a una necesidad casi física de no precipitar nada. El archivo que había visto bajo tierra, las armas etiquetadas, los mapas trazados a mano y los informes cuidadosamente preservados se habían convertido en una presencia constante en su mente, como si siguieran extendidos sobre la mesa subterránea, aunque él ya estuviera lejos de ella. Cada paso que daba lo alejaba del lugar donde había descendido, pero no del peso que aquel lugar había depositado en él. El perro caminaba a su lado sin adelantarlo, atento a cada sonido. La vigilancia del animal no era nerviosa ni caótica, sino metódica. Giraba la cabeza ante cualquier crujido, cualquier desplazamiento de aire que rompiera el patrón habitual del bosque. En varias ocasiones el hombre se detuvo de forma abrupta, no porque hubiera visto algo, sino porque la postura del perro cambiaba de manera casi imperceptible, como si hubiera detectado una alteración mínima en el entorno. En esas pausas, el silencio parecía densificarse, volverse menos natural, como si alguien hubiera aprendido a moverse dentro de él. No siguió el mismo camino de regreso. Sabía que repetir rutas era una manera torpe de trazar una firma sobre el terreno. En lugar de eso, se desvió hacia zonas más densas, donde la maleza obligaba a moverse despacio y la orientación dependía de referencias que solo él parecía reconocer. Dobló en ángulos poco intuitivos, regresó sobre sus propios pasos durante breves tramos y luego volvió a cambiar de dirección, aplicando tácticas que había aprendido no para escapar de personas, sino para evitar dejar rastros reconocibles. En un punto, el perro se tensó con mayor intensidad que antes. No emitió sonido alguno, pero el hombre sintió cómo la atención del animal se concentraba hacia un sector del bosque que quedaba a su derecha. Giró lentamente, tratando de abarcar el área con la mirada sin delatar su reacción. Por un instante, creyó percibir un movimiento, no una figura definida, sino una perturbación en el juego de luces y sombras, como si algo hubiera cambiado de lugar entre los troncos. El corazón le golpeó el pecho con un ritmo más marcado, pero no se permitió reaccionar de manera impulsiva. Esperó. Contó mentalmente su respiración. El bosque no confirmó ni negó la sospecha. Simplemente volvió a su inmovilidad aparente. Continuó avanzando, pero ahora con una conciencia distinta de su propia vulnerabilidad. Comprendió que el peligro no residía solo en lo que había encontrado bajo tierra, sino en quienes podrían tener interés en que aquello permaneciera oculto. El archivo subterráneo no era una colección de recuerdos personales. Era una acusación silenciosa contra una versión del pasado que había sido cuidadosamente construida. Y quien había contribuido a esa construcción no desaparecería simplemente porque él hubiera descubierto una grieta en ella. Se detuvo junto a un pequeño barranco donde el terreno descendía suavemente, ofreciendo una perspectiva más amplia del bosque. Desde allí, el follaje parecía un mar inmóvil, sin rastro de intrusos, sin señales de vida humana. Sin embargo, la ausencia de pruebas ya no le resultaba tranquilizadora. Al contrario, había aprendido ese día que la invisibilidad podía ser una forma activa de existencia, no una consecuencia del abandono. Se sentó durante unos minutos sobre una roca cubierta de musgo, dejando que su respiración se normalizara. El perro se colocó cerca, sin apartar la vista del entorno. En ese breve descanso, el hombre repasó mentalmente sus opciones, aunque ninguna le ofrecía un camino claro. Acudir de inmediato a las autoridades locales le parecía una temeridad. Los documentos que había visto demostraban que el caso había sido manipulado desde dentro, que los canales oficiales no solo habían fallado, sino que habían sido utilizados para desviar la atención. Confiar en esas mismas estructuras equivaldría a entregar las pruebas a quienes ya habían demostrado no querer verlas. Tampoco podía llevarse consigo el contenido del refugio. Era demasiado voluminoso, demasiado frágil y, sobre todo, demasiado peligroso. Ser encontrado con aquellos documentos o aquellas armas no solo lo convertiría en sospechoso, sino que lo situaría en una posición imposible de justificar sin revelar el origen de todo. Y revelar el origen significaría exponer el refugio, destruir el único lugar donde aquella verdad había sobrevivido intacta. Quedarse en silencio, fingir que nada había ocurrido, tampoco era viable.
La mera existencia del archivo lo hacía partícipe de una historia que no había terminado. Cada informe leído, cada arma etiquetada, cada mapa marcado había establecido un vínculo entre él y las personas desaparecidas que figuraban en aquellos papeles. La ignorancia ya no podía protegerlo. Se levantó y reanudó la marcha con un ritmo más constante, dejando atrás el barranco. El bosque comenzó a clarear poco a poco. Las copas se separaban lo suficiente como para permitir una entrada más generosa de luz, y el terreno se volvía menos abrupto. Era la señal de que se acercaba a la periferia de aquel mundo cerrado, a la frontera invisible entre el aislamiento deliberado y la red de caminos, carreteras y nombres propios que conformaban la vida cotidiana. Antes de salir por completo de la zona más densa, se detuvo una última vez y miró hacia atrás. No podía ver la trampilla, ni siquiera imaginar con exactitud dónde se encontraba desde esa posición. Pero sabía que estaba allí, bajo capas de tierra y hojas, ocultando una vida y una verdad que no habían muerto con el hombre cuya identificación había encontrado. Esa vida subterránea no era solo un acto de supervivencia. Era un mensaje dirigido a alguien que todavía no existía en el momento de su creación. Ahora, de algún modo, ese alguien era él. Sacó el teléfono del bolsillo, aunque sabía que no había señal. No lo encendió para llamar a nadie, sino para revisar las fotografías que había tomado en el interior del refugio. Había sido prudente, encuadrando documentos, mapas, armas, siempre procurando no dejar huellas físicas. Se aseguró de que las imágenes estuvieran respaldadas en el pequeño dispositivo de almacenamiento que llevaba consigo por hábito. Nunca había imaginado que aquella costumbre se convertiría en una tabla de salvación. Guardó el teléfono y continuó caminando, hasta que los sonidos del bosque comenzaron a mezclarse con otros más lejanos, apenas perceptibles, que no pertenecían a la naturaleza. Un motor distante, quizá, o el eco amortiguado de alguna actividad humana. Eran señales de que el mundo de arriba volvía a reclamar su espacio, aunque ya no le pareciera el mismo. Al alcanzar el borde del bosque, se detuvo de nuevo. No había un cartel ni una valla que marcara la transición, pero la sentía con una claridad casi dolorosa. Detrás quedaba un territorio que había protegido un secreto durante años. Delante, una realidad que había aceptado ese secreto como inexistente. Comprendió entonces que su vida no volvería a encajar del todo en ninguna de las dos. Colocó una mano sobre el lomo del perro, sintiendo el calor constante que le ofrecía una conexión inmediata con el presente. El animal levantó la cabeza y lo miró durante un segundo, como si esperara una instrucción definitiva. El hombre no la dio. No sabía aún cuál sería su siguiente movimiento. Solo sabía que no podría desentenderse de lo que había visto. Respiró hondo y dio el primer paso fuera del bosque, sin mirar atrás de nuevo. No porque hubiera dejado de importarle lo que se ocultaba bajo los árboles, sino porque entendía que el verdadero peligro no estaba ya en el refugio subterráneo, sino en el mundo que lo rodeaba. Un mundo que prefería sus historias cerradas, sus casos resueltos y sus silencios intactos. Y mientras se alejaba, llevando consigo una verdad que no había pedido pero que ahora le pertenecía, supo que la decisión que aún no había formulado en palabras ya estaba tomada. No había retorno posible a la ignorancia. Lo que había comenzado como una casa ordinaria se había convertido en un compromiso silencioso, con un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Si esta historia te mantuvo en tensión hasta el final, suscríbete ahora para no perderte las siguientes. Mira los próximos videos del canal y descubre más historias ocultas que casi nadie se atreve a contar. Y comparte este video con alguien que entienda que algunas verdades nunca deberían quedar enterradas.